Audiolibro Parte 1. La Tierra a la Luna, escrita por Julio Verne. Prólogo. Era el año de 1865 y una nueva novela por entregas del popular autor Julio Verne hacía las delicias de los ávidos lectores de París. Esta vez, el escritor realmente se había pasado de la raya. ¿Viajar de la Tierra a la Luna? ¿Pero está loco este hombre?, habrá exclamado más de un incrédulo, que sin embargo esperaba con ansia la siguiente semana para enterarse de las vicisitudes de los protagonistas y su imposible intento de abandonar la atmósfera de este planeta. Quizá nadie, más que los personajes de la novela y el propio autor, creían que esto pudiera suceder en realidad, pero tampoco se podía pensar siquiera en la posibilidad de dar la vuelta al mundo en tan solo 80 días, ni en viajar al centro de la Tierra, ni de si existen en un submarino autosuficiente capaz de recorrer las profundidades oceánicas sin necesidad de subir a la superficie. Nadie podía saber en ese momento, ni siquiera el propio Julio Verne, que exactamente en un siglo y 4 años después de la publicación de la novela, el hombre cumpliría la hazaña inaudita de efectivamente poner un pie en la Luna, en una nave lanzada desde Cabo Cañaveral, en Florida. Y extraña y visionaria circunstancia, el cohete de la historia del escritor francés había sido lanzado desde una zona cercana a ese punto, uno de los mejores en el planeta para impulsar a las naves al espacio exterior. El hombre. Este escritor, nacido en la isla de Féidim, en Nantes, Francia, el 8 de febrero de 1828, cuando Francia era una monarquía constitucional bajo el reinado de Carlos V, no escribía dejándose llevar solo por su portentosa, casi profética, imaginación. Durante muchos años había estudiado religiosamente textos científicos. Sus largas horas pasadas en la Biblioteca Nacional de París, leyendo sobre geología, matemáticas, química, botánica, geología, mineralogía, geografía, oceanografía, astronomía, física, mecánica, balística, participaba en reuniones de los grupos científicos y era un ávido estudioso de todo lo nuevo en perfecta concordancia con ese espíritu renovado de conocimientos que resurgían en Francia a mediados del siglo XIV. Estos estudios y las conclusiones de que estos obtuvo se combinaron en el crisol de su inventiva para crear relatos y novelas fantásticos que encantaran a su público y dieran origen a todo un nuevo género literario, la ciencia ficción. Tampoco había alcanzado la fama de la noche a la mañana. Su padre, Pierre Verne, un famoso abogado de Nantes, había decidido que su primogénito continuaría con el negocio familiar y, en consecuencia, se dedicara al estudio del derecho. También había determinado que su hijo fuese disciplinado y le impuso desde niño una disciplina tan férrea que, cuando el muchacho cumplió 11 años, huyó de casa con rumbo al puerto para embarcarse en un navío que lo llevara a ese otro mundo que él sabía que existía, a recorrer tierras misteriosas, a conocer lugares inexplorados y vivir aventuras extraordinarias. Fue un buen intento de liberación, aunque fallido. Su padre lo alcanzó en el embarcadero y lo llevó de vuelta a casa donde, después de su buena zurra y algunos días a pan y agua, pensó que había doblegado en el incorrecto espíritu aventurero de su hijo y le hizo jurar que nunca viajaría a ningún sitio como no fuese con la imaginación. Error de padre, Julio tenía un espíritu indoblegable y una imaginación portentosa, que le permitiría viajar no solamente a donde quisiera, sino a donde nadie había llegado aún, ni llegaría en mucho tiempo: el fondo del mar, las entrañas de la tierra, islas misteriosas, incluso la luna. El hijo rebelde tampoco cumplió su promesa. Ya convertido en escritor, viajó a Noruega, a Finlandia, a los Estados Unidos con su hermano Paul, para dar un ciclo de conferencias, y recorrió en el Mediterráneo en su propio yate, el Saint Michel. Y por supuesto, Julio tampoco estudió Derecho. Durante el tiempo que vivió en París, supuestamente siguiendo la carrera que el padre le había impuesto, entró en contacto con otras grandes mentes, como Víctor Hugo y Alejandro Dumas, quien tenía un teatro y convenció al joven de 20 años de que se dedicara a la opereta. El proyecto fue una especie de fracaso, pero tuvo una función fundamental, no solo para la vida de Julio Verne, sino también para la ciencia del futuro y la literatura universal. Hacer que el autor descubriera que el verdadero amor de su vida era el oficio de escribir.
Habiendo hallado su vocación, escribió a su padre diciéndole que dado que dos carreras tales como las que tenía entre manos eran incompatibles, prefería dedicarse a la literatura. Fue un duro golpe para Pierre. Su sueño de ver a continuada la labor de su vida en la figura de su hijo se vio destruido. Al mismo tiempo, el sueño de Julio estaba por convertirse en realidad. Julio conoció a Madame Honorie de Viane, una viuda con dos hijos, y, a insistencia de la familia de ella, ambos unieron sus vidas en 1857. El nuevo cuñado del escritor, viendo la situación económica parecida del fallido autor de operetas, le propuso entrar a trabajar en la bolsa de valores. El proyecto resultó un éxito doble. No solo consiguió Julio una estabilidad que le permitió desligarse por completo de su exigente padre, sino que también le dio el tiempo libre necesario para pasar largas y deliciosas y fructíferas horas de estudio y descubrimiento en la Biblioteca Nacional. Estamos ahora en el año de 1863 y Julio se hallaba bastante desilusionado. Una cosa era escribir una novela y otra muy distinta encontrar a un editor dispuesto a publicarla. Su primera obra, 5 semanas en globo, fue estruendosamente rechazada por varias casas editoriales de París. Se cuenta que, decepcionado, el autor aventó al fuego al manuscrito original, que fue salvado de las llamas por Honorie, quien después de pasarla en limpio de nuevo, la llevó en secreto a un editor llamado Julio Etzel, dueño del magazine de Ilustración y Recreo, quien, a diferencia de sus competidores, apostaba a la novedosa y publicó la primera entrega del folletín. Todo esto, existe otra versión según la cual habría sido el aventurero, periodista y fotógrafo Félix Torange, conocido como Nadar, quien le ayudó en la investigación de los adelantos que se le podría hacer a los globos aerostáticos que describe en 5 semanas en globo, quien lo recomendó con Excel. Como haya sido, la novela se publicó en ese mismo año y el público francés, harto de las malas noticias de la conflictiva situación por la que atravesaba el país, recibió agradecido la oportunidad de evadirse. Se subió al aerostato de Verne y convirtió esta primera obra de autor en un éxito rutinale. Encantado con su nuevo escritor, Hetzel le ofreció un contrato por 20 años a 20.000 francos anuales, lo cual era una pequeña fortuna para esa época. Así nació una serie de novelas que mantuvo al público en vilo bajo el nombre de Viajes Extraordinarios, cada uno más electrizante que el anterior. Viaja al centro de la Tierra en 1864, de la Tierra a la Luna por entregas 1865, El desierto de hielo 1866, Los hijos del capitán Grag 1868. Para julio de 1870, el primer ministro prusiano Otto von Bismarck involucra a Francia en una guerra suscitada por la sucesión al trono español. Los ejércitos franceses no pueden compararse a los de Prusia y a los de otros estados alemanes en fuerza, organización y dirección. Son derrotados en el campo de batalla y el 2 de septiembre Napoleón y su principal ejército se rinden en Sedan. Cuando las noticias llegan a París el 4 de septiembre, se proclama la República y se crea un gobierno de defensa nacional para continuar la guerra. Durante 4 meses, París reside al asedio alemán y a sus ejércitos organizando precipitadamente se enfrentarán a las fuerzas alemanas en el valle de Loira. Enero de 1871, cuando la capital de la nación estaba a punto de terminar con su reserva de alimentos y las operaciones militares continuaban sin muchas esperanzas, capitula el gobierno francés. De ahí nacería la Tercera República y Francia viviría épocas revueltas hasta alcanzar finalmente la estabilidad. Con esta guerra franco-prusiana, Hetzel se arruina. Ya no les es posible continuar con el contrato que tiene con Verne, pero ambos son amigos y Julio le convence de hacer un esfuerzo para publicar su nueva novela, 20.000 leguas de viaje submarino, donde se narra la imposible historia del capitán Nemo, que recorre los mares a bordo de una nave sellada y autosuficiente que podía viajar bajo el agua, algo inusitado para sus épocas. Esta nueva creación saca a Hetzel de la ruina y le da a Julio más fama y ganancias. Puede por fin comprarse un barco y se va con su familia a Anemis, donde adquiere una casona y donde le ofrecen un sillón en la Academia Francesa de las Letras. En los años siguientes surgen creaciones como Una ciudad flotante en 1871,
La vuelta al mundo en 80 días, 1873, La isla misteriosa, El país de las pieles, ambas en 1874, Miguel Strogoff en 1875, Las Islas Negras en 1876, Un capitán de 15 años en 1878, Escuela de Robinsones en 1882 y La Esfinge de los Hielos en 1897, entre muchas otras. Encantaba a sus lectores inventando aparatos y situaciones imposibles, respaldos por su gran acervo de conocimientos científicos. Muchos de ellos se hicieron realidad en el siguiente siglo, y es por eso que mucha gente considera a Verne como un auténtico profeta del progreso y de la tecnología. Predijo con gran exactitud la aparición de algunos productos generados por el avance tecnológico del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales. En 1863, Julio había escrito una novela llamada París en el siglo XX, que trataba de un joven que vive en un mundo de rascacielos, de cristal, trenes de alta velocidad, automóviles de gas, calculadores y una red mundial de comunicaciones, pero no puede alcanzar la felicidad y se dirige a un trágico fin. Hetzel pensó que el pesimismo de esta novela dañaría la promisoria carrera de Verne y sugirió que esperasen 20 años para publicarla. Este puso el manuscrito en una caja fuerte, donde fue descubierta por su bisnieto en 1889 y publicada en 1994. ¿Cómo puede imaginar con tanta precisión nuestro alocado mundo moderno e incluso la existencia de la comunicación satelital y de Internet? Éxito sin amor. El autor vivía ahora en una bella casa con su familia, y aunque escribía incansablemente, era famoso y le iba muy bien. No era feliz con su matrimonio. En realidad, el amor nunca le sonrió a este hombre de talento peculiar. A los 17 años se enamoró de su prima Catherine, a quien le escribió una de sus primeras obras, y él se casó con otro. En cuanto a Honoré, nunca tuvo por ella otro sentimiento más que el aprecio y el agradecimiento. La pareja concibió solo un hijo, Michael, quien nunca se llevó bien con su padre y que, como él, fue escritor y también editor. Existe, sin embargo, la creencia de que Julio, quien nunca se divorció de su esposa, mantenía relaciones clandestinas con cierta dama cuyo nombre nadie conoce. Esta mala suerte en el amor creó en el autor un sentimiento de recelo para con las mujeres, y algunos de sus biógrafos opinan que esta razón por la cual la presencia femenina en las novelas del padre de la ciencia ficción no es demasiado importante, incluso es inexistente en algunas de ellas. El inmortal. Julio Verne murió el 25 de marzo de 1905, debido a una diabetes descuidada que no le había dejado sordo y medio ciego. El eterno aventurero dejó este mundo en la privacidad de su hogar del Boulevard Longueville 44, actualmente Boulevard Jules Verne. Su hijo Michel Verne supervisó la publicación de sus últimas novelas, La invasión del mar y El faro del fin del mundo. Fue enterrado en el cementerio de la Madeleine, ubicado al noreste de Annemasse, y en su lápida se presenta a Verne emergiendo del sepulcro, obra del autor Albert Ross. Desde luego, ni siquiera el padre de la ciencia ficción puede volver de la muerte, pero la escultura resultó profética, porque las creaciones de este autor increíble trascendieron su tiempo, y aún hoy es uno de los escritores más publicados y leídos del mundo. Es el segundo autor más traducido de todos los tiempos, después de la célebre escritora de novelas de crímenes Agatha Christie, con 4.185 traducciones. Fue condecorado con la Legión de Honor por su parte a la educación y a la ciencia. Julio Verne es el ejemplo perfecto de cómo la imaginación puede llevar a un ser humano a viajar más allá del tiempo y del espacio para convertirse de esta manera en una especie de inmortal. De la Tierra a la Luna. El título original de la obra era De la Tierra a la Luna, trayectoria directa en 97 horas, y fue publicada por primera vez como una novela por entregas en el periódico Debates Políticos y Literarios del 14 de septiembre al 14 de octubre de 1865. Posteriormente apareció como un solo volumen el 25 de octubre de 1865. El 16 de septiembre de 1877 fue presentada una edición doble con Alrededor de la Luna, su continuación, que había aparecido como serial en 1870. Es una de las novelas más célebres y conocidas de Julio Verne, principalmente porque apareció en una época en lo que más avanzado para viajar por el aire eran los globos aerostáticos, y nadie creía que fuera posible siquiera internarse en el espacio exterior.
La obra, que comienza como una satiria del estereotipo estadounidense en la época, es un intento de describir por primera vez con minuciosidad científica los problemas que hay al resolver para lograr enviar un objeto a la Luna. Curiosamente, existen varias similitudes entre la novela de Verne y los acontecimientos de la vida real, además del ya mencionado del sitio de lanzamiento. En el primer viaje a la Luna, el del Apolo 8, en 1968, la nave viajaban 3 astronautas. Estados Unidos es el promotor y traductor de la hazaña. Escapan de la gravedad terrestre a 11 kilómetros por segundo. Requieren de 150 horas de viaje para llegar a la Luna. Y no aterrizan allí, sino que se dan varias vueltas alrededor y regresan a la Tierra. ¿Cómo pudo el autor hacer cálculos tan acertados de algo que todavía no era ni siquiera una posibilidad? La ciencia ficción es un extraño género literario porque en cierta forma plasma en sus páginas la tecnología que surgía en épocas todavía lejanas, la imagen de nuestro mundo futuro. Cuando la ciencia dice no y la ciencia ficción dice sí, es probable que al final prevalezca la opinión de esta última. Capítulo 1. El Gun Club. Durante la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, se estableció en Baltimore, ciudad del estado de Maryland, una nueva sociedad de mucha influencia. Conocida es la energía que en el instinto militar se desenvolvió en aquel pueblo de armadores, mercaderes y fabricantes. Simples comerciantes y tenderos abandonaron sus despachos y su mostrador para improvisarse capitanes, coroneles y hasta generales sin haber visto las aulas del West Point, y no tardaron en rivalizar dignamente en el arte de la guerra con sus colegas del antiguo continente, alcanzando victorias, lo mismo que esto, afuera de prodigias balas, millones y hombres. Pero en lo que principalmente los americanos aventajaron a los europeos fue en la ciencia de balística, y no porque sus armas hubiesen llegado a un grado más alto de perfección, sino porque se les dieron dimensiones desusadas, y con ellas un alcance desconocido hasta entonces. Respecto a los tiros restantes directos, parabólicos, oblicuos y de rebote, nada tenían que envidiarles los ingleses, franceses y prusianos, pero los cañones de estos, los obuses y los morteros no son más que simples pistolas de bolsillo comparados con las formidables máquinas de la artillería norteamericana. No es extraño, los yanquis no tienen rivales en el mundo como mecánicos, y nacen ingenieros como los italianos nacen músicos y los animales metafísicos. Era, además, natural que aplicasen a la ciencia de la balística su natural ingenio y su característica audacia. Así se explican aquellos cañones gigantescos, mucho menos útiles que las máquinas de coser, pero no menos admirables y mucho más admirados. Conocidas son este género de las maravillas de Parrot, de Dahlgren y de Rothman, los Armstrong, los Palliseres y los Treuille de Beaulcu. Tuvieron que reconocer su inferioridad delante de sus rivales ultramarinos. Así pues, durante la terrible lucha entre nordistas y sudistas, los artilleros figuraron en primera línea, los periódicos de la Unión celebraron con entusiasmo sus inventos y no hubo ninguna hortera, por insignificante que fuese, ni ningún candío bobalicón que no se desvanece día y noche los sesos calculando trayectorias destinadas. Y cuando a un americano se le mete una idea en la cabeza, nunca falta otro americano que le ayude a realizarla. Con solo que sean 3, eligen un presidente y 2 secretarios. Si llegan a 4, nombran un archivero, y la sociedad funciona. Siendo 5, convocan en asamblea general, y la sociedad queda definitivamente constituida. Así sucedió en Baltimore. El primero que inventó un cañón se asoció con el primero que lo fundó y el primero que lo taladró. Tal fue el núcleo del Gun Club, Glum del Cañón. Un mes después de su formación, se componía de 1.833 miembros efectivos y 30.575 socios correspondientes. A todo el que quería entrar en la sociedad se le imponía la condición sine qua non de haber ideado o por lo menos perfeccionado un nuevo cañón, o, a falta de cañón, un arma de fuego cualquiera, pero fuerza, es decir,
que los inventores de revólveres de 15 tiros, de carabinas de repetición y de sables pistolas no eran muy considerados. En todas las circunstancias los artilleros privaban y merecían la preferencia. La predilección que se les concede, dijo un día uno de los oradores más distinguidos de algún club, guarda proporción con las dimensiones de su cañón, y está en razón directa del cuadro de las distancias alcanzando por sus proyectiles. Fundado algún club, fácil es figurarse lo que se produjo en este género el talento inventivo de los americanos. Las máquinas de guerra tomaron proporciones colosales y los proyectiles, traspasando los límites permitidos, fueron a mutilar horriblemente a más de 4 inofensivos transeúntes. Todas aquellas invenciones hacían parecer poca cosa a los tímidos instrumentos de artillería europea. Juéguense por las siguientes cifras. En otro tiempo, una bala de 36 a la distancia de 300 pies atravesaba 36 caballos cogidos de flanco y 78 hombres. La balística se hallaba en mantillas. Desde entonces los proyectiles han ganado mucho terreno. El cañón Rodman, que arrojaba a 7 millas de distancia una bala que pesaba media tonelada, habría fácilmente derribado 150 caballos y 300 hombres. En algún club se trató de hacer prueba, pero aunque los caballos se sometían a ella, los hombres fueron por desgracia menos complacientes. Pero sin necesidad de prueba se puede asegurar que aquellos cañones eran muy mortíferos, y en cada disparo caía combatientes como espigas en un campo que se está segando. Junto a unas semejantes de proyectiles, ¿qué significaba aquella famosa bala que en Contras en 1857 dejó fuera de combate a 25 hombres? ¿Qué significaba aquella otra bala en Seradov en 1758? ¿Mató 40 soldados? ¿Qué era en sustancia aquel cañón austriaco de Kesselsdorf que en 1742 derribaba en cada disparo a 70 enemigos? ¿Quién hace caso de aquellos tiros sorprendentes de Jena y de Austerlitz que decidían la suerte de la batalla? Cosas mayores se vieron durante la Guerra Federal. En la batalla de Gettysburg, un proyectil cónico disparado por un cañón mató a 173 confederados y en el paso del Potomac, una bala Rodman envió a 150 sudistas al mundo evidentemente mejor. Debemos también hacer mención de un mortero formidablemente inventado por J. T. Matson, miembro distinguido y secretario perpetuo de algún club, cuyo resultado fue mucho más mortífero, pues en el ensayo mató a 137 personas. Verdad es que reventó. ¿Qué hemos de decir que no lo digan? Mejor que nosotros guarismos tan elocuentes. Preciso es admitir sin repugnancia el cálculo siguiente obtenido por la estadística Pitarkin, dividiendo el número de víctimas que hicieron las balas del cañón por el de los miembros de algún club. Resulta que cada uno de estos habría por término medio costado la vida a 2.375 hombres y una fracción. Fijándose en semejantes guarismos, es evidente que la única preocupación de aquella sociedad científica fue la destrucción de la humanidad con un fin filantrópico y el perfeccionamiento de las armas de guerra consideradas como instrumentos de civilización. Aquella sociedad era una reunión de ángeles exterminadores, hombres bien a cara cabal. Añádase que aquellos yanquis, valientes todos a cual más, no se comentaban con fórmulas, sino que descendían ellos mismos el terreno de la práctica. Había entre ellos oficiales de todas las gradaciones, subtenientes y generales, y militares de todas las edades, algunos recién entrados en la carrera de las armas y otros que habían encanecido de los campamentos. Muchos cuyos nombres figuraban en el libro de honor de algún club habían quedado en el campo de batalla y los demás llevaban en su mayor parte señales evidentes de indiscutible denuedo. Muletas, piernas de palo, brazos artificiales, manos postizas, mandíbulas de goma elástica, cráneos de plata o narices de platino. De todo había en la colección. Y el referido Pitcairn calculó igualmente que en el club no había a lo sumo más que un brazo por cada 4 personas y 2 piernas por cada 6. Pero aquellos intrépidos artilleros no reparaban en semejantes bangaletas,
y se llenaban justamente de orgullo cuando en la parte de una batalla dejaba consignado un número de víctimas 10 veces mayor que el de proyectiles gastados. Un día, sin embargo, triste y lamentable día, los que sobrevivieron a la guerra firmaron la paz. Cesaron poco a poco los cañonazos, enmudecieron los morteros, los obuses y los cañones volvieron a los arsenales, las balas hacinaron en los parques, se borraron los recuerdos sangrientos, los algodoneros brotaron esplendorosos en los campos pródigamente abandonados. Los vestidos de luto se fueron haciendo viejos a la par del dolor, y algún club quedó sumido en una oscuridad profunda. Algunos apasionados trabajadores incansables se entregaban aún a cálculos de balística y no pensaban más en bombas gigantes y obuses incomparables. Pero sí en la práctica, ¿de qué servirían las teorías? Los salones estaban desiertos, los criados dormían en las antesalas, los periódicos permanecían encima de las mesas. Tristes ronquidos partían de los rincones oscuros y los miembros de algún club, tan bulliciosos en otro tiempo, se amodorraban mecidos por la idea de una artillería platónica. ¡Qué desconsuelo!, dijo un día el bravo Tom Hunter, mientras sus piernas de palo se carbonizaban en la chimenea. Nada hacemos, nada esperamos. ¡Qué existencias tan fastidiosas! ¿Qué se hicieron de aquellos tiempos en que nos despertaban todas las mañanas el alegre estampido de los cañones? Aquellos tiempos pasaron para no volver, respondió el Beasley, procurando estirar los brazos que le faltaban. Entonces daba gusto, se intervino un obús, y apenas estaba fundido. Iba el mismo inventor a ensayarlo delante del enemigo, y se obtenía en el campamento un aplauso de Sherman o un apretón de la mano de McClellan. Pero actualmente los generales han vuelto a su escritorio y en lugar de mortíferas balas de hierro despachan inofensivas balas de algodón. ¡Santa Bárbara bendita! El porvenir de la artillería se ha perdido en América. Sí, Bilsey, exclamó el coronel Bloomsbury. Hemos sufrido crueles decepciones. Un día abandonamos nuestros hábitos tranquilos, nos ejercitamos en el manejo de las armas, nos trasladamos de Baltimore a los campos de batalla, nos portamos como héroes, y 2 o 3 años después, perdemos el fruto de tantas fatigas para desencadenarnos a una deplorable inercia, con las manos metidas en los bolsillos. Trabajo le hubiera costado al valiente coronel dar una prueba semejante de su ociosidad, y no por falta de bolsillos. Y ninguna guerra en perspectiva, dijo entonces el famoso G.T. Maston, rascándose su cráneo de goma elástica. Ni una nube en el horizonte cuando tanto hay que hacer en la ciencia de la artillería. Yo, que os hablo de este momento, he terminado esta mañana un modelo de mortero, con su plano, su corte, su elevación, destinado a modificar profundamente las leyes de la guerra. ¿De veras?, replicó Tom Hunter, pensando involuntariamente en el último ensayo del respetable J.T. Maston. De veras, respondió éste. Pero, ¿de qué sirven tantos estudios concluidos y tantas dificultades vencidas? Nuestros trabajos son inútiles. Los pueblos del Nuevo Mundo se han desempeñado en vivir en paz, y nuestra belicosa tribuna pronosticaba catástrofes debidas al aumento incesante de las poblaciones. Sin embargo, Maston, respondió el coronel Bloomsbury, en Europa siguen batiéndose para sostener el principio de las nacionalidades. ¿Y qué? ¿Y qué podríamos intentar algo allí? ¿Y si se aceptasen nuestros servicios? ¿Qué osáis proponer?, exclamó Bilsby. Cultivar las balísticas en provecho de los extranjeros. Es preferible a no hacer nada, respondió el coronel. Sin duda, dijo G.T. Maston. Es preferible, pero si ni siquiera nos queda nada tan pobre recurso. ¿Y por qué?, preguntó el coronel. Porque en el viejo mundo se profesan sobre los ascensos ideas que contraían todas nuestras costumbres americanas. Los europeos no comprenden que pueda llegar a ser general en jefe quien no ha sido antes subteniente, lo que equivale a decir que no puede ser un buen artillero el que por sí mismo no ha fundido el cañón, lo que me parece absurdo, replicó Tom Hunter, destrozando con su Bowinkle los brazos de la butaca que estaba sentado. En el extremo han que llegado las cosas, no nos queda más recurso que plantar tabaco y destilar aceite de ballena. ¿Cómo?,
exclamó G.T. Matson, con voz atronadora. ¿No dedicaremos los últimos años de nuestra existencia al perfeccionamiento de las armas de fuego? ¿No ha de presentarse una nueva ocasión de ensayar al alcance de nuestros proyectiles? ¿Nunca más el fogonazo de nuestros cañones iluminará la atmósfera? ¿No sobrevendrá una complicación internacional que nos permita declarar la guerra a alguna potencia transatlántica? ¿No echará a los franceses a pique ni uno solo de nuestros vapores, ni ahorcará a los ingleses con menos precio del derecho de gentes, 3 o 4 de nuestros compatriotas? No, Matson, respondió el coronel Bloomsbury. No tendremos tanta dicha. No se producirá ni uno solo de los incidentes que tanta falsa nos hacen. Y aunque se produjesen, no sacaríamos de ellos ningún partido. La susceptibilidad americana va desapareciendo y vegetamos en la molicie. Sí, nos humillamos, respondió Bilby. Se nos humilla, respondió Tom Hunter. Y tanto, replicó G.T. Matson, con la mayor vehemencia. Sobran razones para batirnos, y no nos batimos. Se economizan piernas y brazos en provecho de gentes que no saben qué hacer con ellos. Sin ir muy lejos, se encuentra un motivo de guerra. Decid, ¿la América del Norte no perteneció en otro tiempo a los ingleses? Sin duda, respondió Tom Hunter, dejando con rabia quemarse en la chimenea al extremo de su muleta. Pues bien, repuso G.T. Matson, ¿por qué Inglaterra a su vez no ha de pertenecer a los americanos? Sería muy justo, respondió el coronel Bloomsbury. Id con vuestra proporción al presidente de los Estados Unidos, exclamó G.T. Matson, y veréis cómo los acoge. La acogerá mal, murmuró Beasley entre los 4 dientes que había salvado de la batalla. No seré yo, exclamó G.T. Matson, quien le dé el voto en las próximas elecciones. Ni yo, exclamaron de acuerdo todos aquellos belicosos inválidos. Entretanto, para cumplir, repuso G.T. Matson, si no se me proporciona ocasión de ensayar mi nuevo mortero sobre un verdadero campo de batalla, presentaré mi dimisión del miembro de Gun Club y me sepultaré entre las soledades de Arkansas. ¿Dónde os seguiremos todos? Respondieron los interlocutores del audaz G.T. Matson. Tal era el estado de la situación. La exasperción de los ánimos iba en progreso aumento, y el club se hallaba amenazado de una próxima disolución, cuando se sobrevino un acontecimiento inesperado, que implicó tan sensible catástrofe. Al día siguiente de la acalorada conversación de que acabábamos de dar cuenta, todos los miembros de la sociedad recibieron una circular concebida en los siguientes términos. Baltimore, 3 de octubre. El presidente del Gun Club tiene la honra de prevenir a sus colegas que la sesión del 5 de octubre del corriente les dirigirá una comunicación de la mayor importancia, por lo que se les suplica que cualesquiera que sean sus ocupaciones, acudan a la cita que les da por su presente. Su afectísimo colega, Impey Barbicane, P.G.C. Capítulo 2. Comunicación del presidente Barbicane. El 5 de octubre, a las 8 de la noche, una multitud compacta se apiñaba en los salones del Gun Club, Union Square, 21. Todos los miembros de una sociedad residentes en Baltimore habían acudido a la cita de su presidente. En cuanto a los socios correspondientes, los trenes los depositaban a centenares en las estaciones de la ciudad, sin que por mucha que fuese la capacidad del salón de sesiones cupiesen todos en ella. Así es, que aquel concurso de sabios refluía de las salas próximas, en los corredores y hasta en los vestíbulos exteriores, donde se condensaba un gentío inmenso, que deseaba con ansia conocer la importante comunicación del presidente Barbicane. Los unos empujaban a los otros, y mutuamente se atropellaban y aplastaban con esa libertad de acción características de los pueblos educados en las ideas demócritas. Un extranjero que se hubiese hallado aquella noche en Baltimore no hubiera conseguido a fuerza de oro penetrar en el gran salón exclusivamente reservado a los miembros residentes o correspondientes, sin que nadie más pudiera ocupar en él puesto alguno.
Así es que los notables de la ciudad, los magistrados del consejo y la gente selecta había tenido que mezclarse con la turba de sus admiradores para coger al vuelo las noticias del interior. La inmensa sala ofrecía a las miradas un curioso espectáculo. Aquel vasto local estaba maravillosamente adecuado a su destino. Altas columnas, formadas de cañones sobrepuestos que tenían por pedestal grandes morteros, sostenían la esbelta armazón de la bóveda, verdadero encaje de hierro fundido admirablemente recortado. Panoplias de trabucos, retacos, arcabuces, carabinas y de todas las armas de fuego antiguas y modernas que cubrían las paredes entrelazándose de una manera pintoresca. La llama del gas brotaba profundamente de un millar de revólveres dispuestos en forma de lámparas, completando tan espléndida alumbrado arañas de pistola y candelabros formados de fusiles artísticamente reunidos. Los modelos de cañones, las muestras de bronce, los blancos acribillados a balazos, las planchas destruidas por el choque de balas del Gun Club, el surtido de baquetones y escobillones, los rosarios de bombas, lo- los collares de proyectiles, las guirnaldas de granadas, en una palabra, todos los útiles del artillero fascinaban por su asombra disposición y hacían presumir que su verdadero destino era más decorativo que mortífero. En el puesto de preferencia detrás de una espléndida vidriera se veía un pedazo de recámara rota y torcida por el efecto de la pólvora, preciosa reliquia del cañón de Gt. Matson. El presidente, con dos secretarios a cada lado, ocupaba en uno de los extremos del salón un ancho espacio entamirado, su sillón levantado sobre una cureña laboriosamente tallada. Afectaba en su conjunto las robustas formas de un mortero de 32 pulgadas, apuntando en un ángulo de 90 grados, y estaba suspendido de dos quicios que permitían al presidente columpiarse como en una mecedora que tan cómoda es en verano para dormir la siesta. Sobre la mesa, que era una gran plancha de hierro sostenida por 6 obuses, se veía un tintinero de exquisito gusto, hecho de una bala de cañón admirablemente cincelada, y de un timbre que se disparaba estrepitosamente como un revólver. Durante las discusiones acaloradas, esta campanilla de nuevo género bastaba apenas para dominar la voz de aquella legión de artilleros sobreexcitados. Delante de la mesa presidencial, los bancos colocados de un modo que formaban eses como las circunvalaciones de una trinchera, constituían una serie de parapetos del Gun Club, y bien puede decirse que aquella noche había gente hasta en las trincheras. El presidente era bastante conocido para que nadie pudiese ignorar que no hubiera molestado a sus colegas sin un motivo sumamente grave. Impey Barbicane era un hombre de unos 40 años, sereno, frío, austero, de un carácter esencialmente formal, y reconcertado, exacto como un cronómetro, de un temperamento a toda prueba de una resolución inquebrantable. Poco caballeresco, aunque aventurero, siempre resuelto al trasladar del campo a la especulación al de la práctica las más temerarias empresas. Era el hombre por excelencia de la Nueva Inglaterra, el nordista colonizador, el descendiente de aquellas cabezas redondas tan funestas de los Estuardos y el impecable enemigo de los aristócratas del sur. De los antiguos caballeros de la madre patria, Barbicane era, en una palabra, era lo que podía calificarse como un yanqui completo. Habían hecho comerciando con maderas una fortuna considerable. Nombrando director de artillería durante la guerra, se manifestó fecundo en invenciones, audaz en ideas, y contribuyó poderosamente a los progresos del arma, dándole a las investigaciones experimentales un incomparable desarrollo. Era un personaje de mediana estatura, que por una rara excepción en el Gun Club tenía ilesos todos los miembros. Sus facciones acentuadas parecían trazadas con carbón,
y tiralíneas, y si es cierto que para adivinar los instintos de un hombre se debe mirar de perfil, Barbicane mirado así ofrecía los más seguros indicios de energía, audacia y fría sangre. En aquel momento parecía inmóvil, en su sillón, mudo y meditando con una mirada honda, medio tapada por la cara por un enorme sombrero, cilindro de seda negra que parece hecho a propósito para los cráneos americanos. A su alrededor sus colegas conversaban estrepitosamente sin distraerle. Se interrogaban, rompían el campo de las suposiciones, examinaban a su presidente y procuraban, aunque en vano, despejar la incógnita de su imperturbable fisonomía. Al dar las 8 en el reloj fulminante de del gran salón, Barbicane, como emprendido por un resorte, se levantó de pronto. Reinó un silencio general, y el orador, con bastante énfasis, tomó la palabra en los siguientes términos. Denominados colegas, mucho tiempo ha transcurrido ya de que una paz infecunda condenó a los miembros del Gun Club a una ociosidad lamentable. Después de un periodo de algunos años tan lleno de incidentes, tuvimos que abandonar nuestros trabajos y detenernos en la senda del progreso. Lo proclamo sin miedo y en voz alta. Toda guerra que nos obligase a empuñar de nuevo las armas sería acogida con entusiasmo frenético. ¡Sí, la guerra! Exclamó el impetuoso G.T. Maston. ¡Atención! Gritaron por todos lados. Pero la guerra, dijo Barbicane, es imposible en las actuales circunstancias. Y aunque otra cosa de ese mi distinguido colega, muchos años pasarán aún antes de que nuestros cañones vuelvan al campo de batalla. Es preciso tomar una resolución y buscar en otro orden de ideas una salida al afán de actividad que nos devora. La asamblea redobló su atención y comprendió que su presidente iba a abordar el punto delicado. Hace algunos meses, ilustres colegas, prosiguió Barbicane, que me pregunté si, sin separarnos de nuestra especialidad, podríamos acometer alguna gran empresa digna del siglo XIX, y si los progresos de la balística nos permitirían salir airosos de nuestro desempeño. Pues, trabajando, calculado, y ha resultado de mis estudios la convicción de que el éxito coronará nuestros esfuerzos encaminados a la realización de un plan que en cualquier otro país sería imposible. Este proyecto prolijamente elaborado va a ser el objeto de mi comunicación. Es un proyecto digno de vosotros, digno del pasado del Gun Club, y que producirá necesariamente mucho ruido en el mundo. ¿Mucho ruido?, preguntó un artillero apasionado. Mucho ruido en la verdadera acepción de la palabra, respondió Barbicane. No interrumpáis, repitieron al unísono muchas voces. Os suplico, pues, dignos colegas, repuso el presidente, que me otorguéis toda vuestra atención. Un estremecimiento circuló por la asamblea. Barbicane, sujetando con un movimiento rápido su sombrero de cabeza, continuó su discurso con voz tranquila. No hay ninguno entre vosotros, beneméritos colegas, que no haya visto la luna, o que, por lo menos, no haya oído hablar de ella. No os asombréis si vengo aquí a hablaros del astro de la noche. ¿Acaso no esté reservada la gloria de ser los colonos de este mundo desconocido? Comprendedme, apoyadme con todo vuestro poder, y os conduciré a su conquista, y su nombre se unirá a los de los 36 estados que forma este gran país de la Unión. ¡Viva la luna!, exclamó el Gun Club, confundiendo en una sola todas sus voces. Mucho se ha estudiado la luna, repuso Barbicane. Su masa, su densidad, su peso, su volumen, su constitución, sus movimientos, su distancia, el papel que el mundo solar representa, está perfectamente determinados. Se han formado mapas selenográficos, con una perfección igual, y tal vez superior a la de las cartas terrestres. Habiendo la fotografía sacada de nuestro satélite pruebas de una belleza incomparable. En una palabra, se sabe que de la Luna todo lo que las ciencias matemáticas, la astronomía, la geología y la óptica pueden saber, pero hasta ahora no se ha establecido comunicación directa con ella.
Un vivo movimiento de interés y de sorpresa acogió esta frase del orador. Permitidme, prosiguió, recordaron en pocas palabras de qué manera ciertas cabezas calientes, embarcándose para viajes imaginarios, pretendieron haber penetrado los secretos de nuestro satélite. En el siglo XVIII, un tal David Fabricous se vanaglorió de haber visto con sus propios ojos habitantes en la Luna. En 1649, un francés llamado Jean Baudouin publicó El viaje hecho al mundo de la Luna por Domingo González, aventurero español. En la misma época, Cyrano de Bergerac publicó la célebre expedición que tanto éxito tuvo en Francia. Más adelante, otro francés, los franceses se ocupaban mucho de la Luna, llamado Fontenelle escribió La popularidad de los mundos, obra maestra en su tiempo, pero la ciencia avanzando destruye hasta las obras maestras. Hacia 1835, un opúsculo traducido del New York American nos dijo que Sir John Herschel, enviado a Cabo de Buena Esperanza para ciertos estudios astronómicos, consiguió, empleando el efecto del telescopio perfeccionado por una iluminación interior, acercar la luna a una distancia de 80 yardas. Entonces percibió distintamente cavernas en que vivían hipopótamos, verdes montañas veteadas de oro, carneros con cuernos de marfil, corzos blancos y habitantes con alas membranosas, como las del murciélago. Aquel folleto, obra de un americano llamado Locke, alcanzó un éxito prodigioso, pero luego se reconoció que todo era una supercheria, de la que fueron los franceses los primeros en reírse. ¿Reírse de un americano?, exclamó G.T. Matson. He aquí un casus belli. Tranquilizaos, mi digno amigo. Los franceses, antes de reírse de nuestro compatriota, cayeron en el lado que él les tendió, haciéndoles comulgar con ruedas de molino. Para terminar esta rápida historia, añadiré que un tal Hans Pfeffel de Rotterdam ascendió en un globo lleno de gas extraído de azoe, 37 veces más ligero que el hidrógeno, alcanzó la Luna después de un viaje aéreo de 19 días. Aquel viaje, lo mismo que las precedentes tentativas, era simplemente imaginario, y fue obra de un escritor popular de América, de un ingenio extraño y contemplativo de Edgar Poe. ¡Viva Edgar Poe!, exclamó la asamblea electrizada por las palabras de su presidente. No más digno, repuso Barbicane, de esas tentativas que llamaré puramente literarias, de todo punto insuficientes para establecer relaciones formales con el astro de la noche. Debo, sin embargo, añadir que algunos caracteres prácticos trataron de ponerse en comunicación con él. Y así es que, años atrás, un geómetra alemán propuso enviar una comisión de sabios a los páramos de Siberia. Allí, en aquellas vastas llanuras, se debía trazar inmensas figuras geométricas, dibujadas por medio de reflectores luminosos. Entre otras, el cuadrado de la hipotenusa, llamado vulgarmente en Francia el puente de los asnos. Todo ser inteligente, decía el geómetra, debe comprender el destino científico de esta figura. Los selenitas, si existen, responderán con una figura semejante, y una vez establecida con la comunicación, fácil será crear un alfabeto que permita conversar con los habitantes de la Luna. Así hablando el geómetra alemán, pero no se ejecutó su proyecto, y hasta ahora no existe ningún lazo directo entre la Tierra y su satélite. Pero está reservado al genio práctico de los americanos ponerse en relación con el mundo sideral. El medio de llegar a tan importante resultado es sencillo, fácil, seguro, infalible, y él va a ser el objeto de mi proposición. Un gran murmullo, una tempestad de exclamaciones acogió estas palabras. No hubo entre los asistentes uno solo que no se sintiera dominado, arrastrado, arrebatado por las palabras del orador. ¡Atención! ¡Atención! ¡Silencio!, gritaron por todas partes. Calmada la agitación,
Barbicane prosiguió con una voz más grave su interrumpido discurso. Ya sabéis, dijo, cuántos progresos ha hecho la balística de algunos años a esta parte, a qué grado de perfección hubiera llegado las armas de fuego, si la guerra hubiese continuado. No ignoráis tampoco que de una manera general, la fuerza de resistencia de los cañones y el poder expansivo de la pólvora son ilimitados. Pues bien, partiendo de este principio, me he preguntado a mí mismo, si por medio de un aparato suficiente realizado con unas determinadas condiciones de resistencia, sería posible enviar una bala a la luna. A estas palabras, un grito de asombro se escapó de mil pechos anhelantes, y hubo luego un momento de silencio, parecido a la profunda calma que precede de las grandes tormentas, y en efecto, hubo tronada, pero una tronada de aplausos, de gritos, de clamores, que hicieron retemblar el salón de sesiones. El presidente quería hablar y no podía. No consiguió hacerse oír hasta pasados 10 minutos. Dejadme concluir, repuso tranquilamente. He examinado la cuestión bajo todos sus aspectos. La he abordado resueltamente. Y de mis cálculos indiscutibles, resulta que todo proyectil dotado de una velocidad inicial de 12.000 yardas por segundo y dirigido hacia la Luna, llegará necesariamente a ella. Tengo, pues, distinguidos y bravos colegas, el honor de proponerlos que intentemos en este pequeño experimento. Capítulo 3. Efectos de la comunicación de Barbicane. Es imposible describir el efecto producido por las últimas palabras del ilustre presidente. ¡Qué gritos! ¡Qué vociferaciones! ¡Qué sucesión de vítores, de hurras, de hip hip! Y de todas las onomatopeyas con que el entusiasmo condimenta la lengua americana. Aquello era un desorden, una baraúnda, indescriptible. Las, boca- las bocas gritaban, las manos palmoteaban, los pies sacudían el entamirado de los salones. Todas las armas de aquel museo de artillería, disparadas a la vez, no hubieran agitado con más violencia las ondas sonoras. No es extraño. Hay artilleros casi tan retumbantes como sus cañones. Barbicane permanecía tranquilo en medio de aquellos clamores entusiastas. Sin duda quería dirigir aún algunas palabras a sus colegas, pues sus gestos reclamaron en silencio y su timbre fulminante se extenuó a fuerza de detonaciones. Ni siquiera se oyó. Luego arrancaron de su asiento, lo llevaron en triunfo y pasó de las manos de sus fieles camaradas a los brazos de una muchedumbre no menos enardecida. No hay nada que asombre a un americano. Se ha repetido con frecuencia que la palabra imposible no es francesa. Los que tal han dicho han tomado un diccionario por otro. En América todo es fácil, todo es sencillo. En cuanto a dificultades mecánicas, todas mueren antes de nacer. Entre el proyecto de Barbicane y su realización, no podía haber un verdadero yanqui que se permitiese entrever la apariencia de una dificultad. Cosa dicha, cosa hecha. El paseo triunfal del presidente se prolongó hasta muy entrada la noche. Fue una verdadera marcha a la luz de las innumerables antorchas. Irlandeses, alemanes, franceses, escoceses, todos los individuos heterogéneos de que se compone la población de Mirland, gritaba en su lengua materna, y los vítores, los hurras, los bravos se mezclaban en un confuso inenarrable estrépito. Precisamente, la luna, como si hubiese comprendido que era de ella de quien se trataba, brillaba entonces con serena magnificencia, eclipsando con su intensa radiación las luces circundantes. Todos los yanquis dirigían sus miradas a su centellante disco. Algunos la saludaron con la mano, otros la llamaban con los dictados más halagüeños. Estos la medían con mirada, aquellos la amenazaban con el puño. Y en las 4 horas
que medía entre las 8 y las 12 de la noche, un óptico de Jones Fadge labró su fortuna vendiendo anteojos. El astro de la noche estaba mirando con tanta avideza como una hermosa dama de alto copete. Los americanos hablaban de él como si fuese sus propietarios. Si hubiese dicho que la casta Diana pertenecía ya a aquellos audaces conquistadores y formaba parte del territorio de la Unión. Sin embargo, no se trataba más que de enviarle un proyectil, manera bastante brutal de entrar en relaciones, aunque sea con un satélite, pero muy en boga de las naciones civilizadas. Acababan de dar las 12 y el entusiasmo no se apagaba. Seguía siendo igual en todas las clases de la población: el magistrado, el sabio, el hombre de negocios, el mercader, el mozo de cuerda. Las personas inteligentes y las gentes incultas se sentían heridas en la fibra más delicada. Se trataba de una empresa nacional. La ciudad alta, la ciudad baja, los muelles bañados por las aguas de Patapsco, los buques anclados no podían contener la multitud ebria de alegría y también de gin y de whisky. Todos hablaban, peoraban, discutían, aprobaban, aplaudían, lo mismo los ricos arellanados muellemente en el sofá de los bars Roms, delante de su jarra de Sherry Cover, que el waterman que se emborrachaba con el quebrantepechos en las tenebrosas tabernas de Fetch Pond. Sin embargo, a eso de las 2 la conmoción se calmó. El presidente Barbicane pudo volver a su casa estropeado, quebrantado, molido. Un Hércules no hubiera resistido un entusiasmo semejante. La multitud abandonó poco a poco las plazas y calles. Los 4 trenes de Ohio, de Susquehanna, de Filadelfia y de Washington, que convergen en Baltimore, arrojaron al público heterogéneo a los 4 puntos cardinales de los Estados Unidos, y la ciudad adquirió una tranquilidad relativa. Se equivocaría el que creyese que durante aquella memorable noche quedó la agitación circunscrita dentro de Baltimore. Las grandes ciudades de la Unión, Nueva York, Boston, Albany, Washington, Richmond, Crescent City, Charleston, Mobile, desde Texas a Massachusetts, desde Michigan a Florida, participaron todas del delirio. Los 30,000 socios correspondientes del Gun Club conocían la carta de su presidente y aguardaban con igual impaciencia la famosa comunicación del 5 de octubre. Aquella misma noche, las palabras del orador, a medida que salían de sus labios, corrían por los hilos telegráficos que atraviesan en todos los sentidos a los estados de la Unión a una velocidad de 248,447 millas por segundo. Podemos, pues, decir con una exactitud absoluta que los Estados Unidos de América, 10 veces mayores que Francia, lanzaron en el mismo instante un solo hurra, y que 25 millones de corazones henchidos de orgullo palpitaron con un solo latido. Al día siguiente, 1,500 periódicos diarios, semanales, bimensuales o mensuales, se apoderaron de la cuestión y la examinaron bajo sus diferentes aspectos físicos, meteorológicos, económicos y morales, y hasta bajo el punto de vista de la preponderancia política y de su influencia civilizadora. Algunos se preguntaron si la luna era un mundo extinguido y si no presentaría ya ninguna transformación. ¿Se parecía a la Tierra durante los tiempos que no había una atmósfera? ¿Qué espectáculo presentaría al hacerse visible a la faz que desconoce el esferoide terrestre? Aunque no se tratara más que de enviar una bala al astro de la noche, todos se veían en este hecho el punto de partida de una serie de experimentos. Todos esperaban que en América penetraría los últimos secretos de aquel disco misterioso, y algunos hablaban ya de las sensibles perturbaciones que acarrearían su conquista al equilibrio europeo. Discutido el proyecto, no hubo un solo periódico que pusiese su realización en duda. Las colecciones, los folletos, las gacetas, los boletines publicados por las sociedades científicas,
literarias o religiosas hicieron resaltar sus ventajas y la Sociedad de Historia Natural de Boston, la Sociedad Americana de Ciencias y Artes de Albany, la Sociedad de Geografía y Estadística de Nueva York, la Sociedad Filosófica Americana de Filadelfia, el Instituto Sontana de Washington enviaron 1000 cartas de felicitación a algún club, con ofrecimientos de apoyo y dinero. Nunca proporción alguna había obtenido tan numerosas adhesiones. No hubo ninguna inquietud, ninguna vacilación.